Buenas tardes a todas y a todos. Soy Miguel Eduardo Morales Lizárraga y es para mí un gusto estar aquí con ustedes, con colegas distinguidos. Agradezco en primer lugar a la doctora Aida San Vicente la invitación que me ha extendido para estar aquí y a la FES Acatlán que nos acoge. Voy a compartir con ustedes una presentación con el tema que tengo preparado, que voy a compartir, que es los principios bioéticos como principios ético-jurídicos fundamentales. A manera de introducción, en términos generales, es, hemos tomado los principios bioéticos, sobre todo los que vienen de Beauchamp y Childress, y de la tradición o la línea de pensamiento que remontamos hasta el Código de Nuremberg o los códigos de Nuremberg, en relación con las ciencias biomédicas. Sin embargo, la tradición de la bioética, por lo menos en la filosofía moderna, inicia en ciencias medioambientales o con un pensamiento medioambiental dirigido al ecosistema. Y la idea es que desde este punto de vista de los principios bioéticos en un sentido ampliado, habríamos de estar pensando en tratarlos como principios ético-jurídicos fundamentales, en el sentido de que deben permear, como lo indica el principio de transversalidad e irradiación de los derechos humanos, debería permear a todo el sistema jurídico, a todos los sistemas jurídicos, a todo el sistema jurídico, también en el sentido de que toda la interpretación y aplicación del derecho debe hacerse guiada por estos principios. Los principios bioéticos, algunos de los más importantes, he localizado bastantes más, ¿no? Es bastante amplio el panorama del principialismo en bioética. Sin embargo, estos son los que considero yo por el momento los más importantes, ¿no? Y evidentemente, pues cuando hablamos de principialismo, la raigambre es kantiana, aunque los principios como tal, pues los remontamos a prácticamente la ética de cualquier tradición de pensamiento de la humanidad. Vamos a tener en un primer momento lo que podemos llamar el principio de dignidad, pues está íntimamente relacionado con el concepto de dignidad como fin en sí mismo de Emmanuel Kant, que viene de Fritz Jarr. Dice, respeta a todo ser vivo, en principio, como un fin en sí mismo y trátalo, si es posible, como tal. Llamo la atención nuevamente a el fin en sí mismo, que es el principio de dignidad o el concepto de dignidad kantiana, y a la idea de ser vivo, todo ser vivo. Después, un principio que lo he denominado arbitrariamente como principio de sindéresis sistémica, que viene de Aldo Leopold en su Ética de la Tierra. Dice, una cosa está bien cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Está mal cuando tiende a lo contrario. ¿Por qué principio de sindéresis? Me estoy remitiendo, por ejemplo, a la sindéresis del Aquinate. Hace el bien y evita el mal. Sin embargo, se ha criticado mucho al principialismo en general, a los principios de razón práctica en general y específicamente al principio de sindéresis, en que no nos resuelve el problema. Para el Aquinate el problema estaba resuelto porque cuando él piensa en bien y el mal y él cree que todos estamos pensando en el mismo horizonte, él está pensando en el marco moral del cristianismo católico. Eh, Sin embargo, pues esto no es así y entonces el bien y el mal pues son relativos dependiendo del marco moral desde el cual estemos pensando. Aquí Leopold está pensando en un marco que yo ya no llamaría moral, sino que llamaría ético en el sentido de la supervivencia
de la integridad del sistema al cual pertenece el mismo ser humano y que está llamando Leopold comunidad biótica. Y entonces, si se preserva la integridad, la estabilidad y la belleza del sistema, y por lo tanto de la propia vida humana, eso es lo bueno, y si se desintegra, se desestabiliza o se afea, ahí tendríamos un problema con el concepto de belleza, pues eso sería lo malo. Después tendríamos un principio de interconexión, que este es especial y muy conspicuo, o debería de serlos muy conspicuo, ¿no? Principio de interconexión o interdependencia, que está establecido, entre otros lugares, en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, pero que ya viene de la Convención de Teherán, la Declaración y Programa de Acción de Viena, y que ya tenemos en nuestra Constitución en el artículo primero, ¿no? La idea de interpretar los derechos humanos pensando en ellos como interdependientes, pero esta interdependencia no es nada más de los derechos humanos. Los derechos humanos son interdependientes porque los seres humanos somos interdependientes, y los seres humanos somos interdependientes porque el ecosistema en el al que pertenecemos es interdependiente, y el sistema al que pertenecemos es interdependiente porque pues toda la realidad es interdependiente, ¿no? Hay tradiciones filosóficas orientales milenarias que tienen en cuenta esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la red de Indra en los hinduismos. Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, reza este principio. Principios clásicos, los de Beauchamp y Childress, que han sido muy criticados, muy complementados. El complemento pues aumenta los principios, se complementa la autonomía con el principio de ética para no reducir la autonomía, que no quede en un horizonte mitológico de individualismo egoísta. Y se complementa también con interculturalidad, ¿no? Porque no todas las culturas, no todas las tradiciones de pensamiento, no todas las cosmovivencias, evidentemente, la gran mayoría no son egoístas. Eso es muy propio de la mitología y la ignorancia de Occidente, sobre todo de Occidente moderno. Autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia, que se aplican y se aplicaban específicamente al ámbito médico, pero la idea es que se están aplicando más cada vez más al ámbito de medio ambiente. Principio de prevención conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos. Los riesgos son ciertos porque hay identificación plena del factor que produce el daño y de este. Y entonces, si tenemos cierto que puede ocasionarse un riesgo, debemos proceder con la debida prevención, tomar todas las medidas preventivas para evitar que el daño vaya a ocurrir. Principio de precaución es muy parecido, pero se aplica a riesgos inciertos. Si sabemos que puede producirse un riesgo, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni qué tipo de riesgo, o inclusive no sabemos si se va a producir riesgo, pero es razonable que pueda producirse, debemos de proceder con precaución. El principio de responsabilidad es un clásico de Hans Jonas, que también está calcado de la ética kantiana. Dice, actúa de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana genuina sobre la tierra. Aquí ya está pensando inclusive en términos de generaciones futuras y derechos de las generaciones futuras. Estos son los principios de bioética que estoy tomando en cuenta, y repito, hay bastantes más, sobre todo si tomamos en cuenta las interpretaciones que se hacen de estos principios a la luz de diferentes cosmovisiones en un horizonte de interculturalidad. Hay una idea previa a esta que estoy proponiendo de Senent y Sánchez, Senent de Frutos y Sánchez, que la podemos encontrar en Manuel Atienza, ¿no? Manuel Atienza dice, hay que juridificar la bioética.
como entre los principios no hay una jerarquía, no hay un principio que sea más fundamental que otro, y se nos presenta también el problema de la subjetividad, etcétera, etcétera, una de las soluciones se ha corrido hacia el espectro del casuismo, ¿no? A la vista del caso concreto, pues intentar acomodar los principios. Y otra de las soluciones, que no es excluyente, sino me parece que es complementaria, además del horizonte de interculturalidad y de complementar con otros principios, es tratar a los principios como tratamos a todos los principios en el ético-jurídicos fundamentales en el derecho, mediante metodología de ponderación, que viene de Robert Alexy principalmente. Dice la ley de la ponderación: cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe de ser la importancia de la satisfacción del otro. Y esto lo propone Atienza con respecto a los principios de la bioética, específicamente aplicados a ciencias médicas y en el trato del paciente del médico con el paciente. Sin embargo, la propuesta en general es hacerlo con respecto a todos los principios interpretados y aplicados en la relación con el medio ambiente. La tesis que retomo de Senent y Sánchez es más bien bioetizar o medioambientalizar, y en específico en el lenguaje que manejan estos autores, sustentabilizar todo el sistema jurídico, desde el sistema jurídico internacional al que pertenecemos, universal y regional, hasta los sistemas jurídicos nacionales. Bioetizar el derecho significaría sustentabilizarlo o volverlo un derecho sostenible. Hasta el momento, por seguir el ejemplo de Senent y Sánchez, dice, encontramos diferentes ramas del derecho, y una más de las ramas del derecho que interactúa cada vez más fuertemente con las otras, ¿no? Derecho civil, derecho laboral, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las ramas del derecho es el derecho ambiental. Y sostienen estos autores que más bien todo el derecho, ¿sí? Nuestro derecho es de raigambre civilista, de raigambre civil, por lo menos en el civil law, en la tradición del romanística. La rama civil es la más importante y la que da la batuta, la que pone la batuta al resto de las ramas del sistema jurídico. Y dicen Senet y Sánchez, más bien es el derecho ambiental el que debería permear a todo el sistema jurídico y el que debería llevar la batuta de todos los demás derechos, no como una rama más, sino que todo el sistema jurídico debe volverse, en este sentido, derecho ambiental, y más bien la idea es derecho sostenible o sustentable. ¿Qué entiendo por principios ético-jurídico fundamentales? Aquí los principios ético-jurídico fundamentales habría que dividirlos en dos. Primero, principios ontológico-hermenéuticos, que serían los que tenemos en la Constitución, que son nada más 4 los que llegaron a nuestra Constitución, pero son bastantes más, son cerca de 8 o 9 principios, incluido uno que ya acabo de citar, que es el principio de transversalidad e irradiación, ¿no? Que es prácticamente un principio de la lógica material, ¿no? El contenido de las premisas en una deducción debe pasar a la conclusión, ¿no? Y son el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También, en sentido estricto, tendríamos los principios ético-jurídicos fundamentales, en sentido estricto, que son los derechos humanos en general. Hay diferentes características entre diferentes derechos humanos, y entonces pues, esto tiene cierta variabilidad, pero en términos generales les llamamos así, o les llamo yo así, ¿no? Son principios porque son normas, y al ser normas prescriben valores, entendiendo a los valores como cualidades emergentes funcionales, en el sentido en que ya lo estaba entendiendo Aldo Leopold, que acabamos de citar.
Son condiciones de posibilidad de la dignidad. Eso es lo que estoy entendiendo por ética en este momento. Son tanto prácticas sociales como fenómenos relacionales humanos. Son cualidades emergentes y son normas significantes. Y entonces aquí debe resonarnos en la lejanía el tridimensionalismo jurídico o el integralismo jurídico, ¿no? Lo jurídico no es solamente normativo, lo jurídico es hecho, es valor y es norma. Y son condiciones de posibilidad sine qua non de la integridad social, personal y ecosistémica, ¿no? Eso es lo que quiere decir fundamentales. Son fundamentales para la integridad social, personal y ecosistémica, también como ya pensaba Aldo Leopold. La idea de tratar a los principios de bioética como principios jurídicos fundamentales es tratarlos como principios ontológico-hermenéuticos. Son ontológicos porque, repito, hay que interpretar todas las normas del sistema jurídico eh, de manera que sean acorde, haciendo una interpretación conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y los principios de la bioética, por lo menos los que acabo de recensionar. Y son ontológicos no solamente porque no son solo principios de interpretación, sino que están acusando características de la realidad en la que vivimos, principalmente la característica de la interdependencia y la indivisibilidad de todos los fenómenos de la realidad. El derecho, tenemos que pasar entonces de un derecho ambiental como una rama más del derecho a hacer que todo el derecho sea derecho sostenible. Desde en sede legislativa, cuando el legislador está pensando en una iniciativa y el procedimiento legislativo, pensar en términos de interdependencia, incluida la interdependencia ambiental en sede judicial a la hora de interpretar y aplicar las normas, pensar en la integridad ecosistémica y en sede ejecutiva, ¿no? Lo mismo. Y entonces dicen, por ello, la sostenibilidad no puede ser entendida meramente como un nuevo contenido del derecho que se agota en una región concreta del mismo, sino que hay que dar un salto reflexivo para poder llegar a entenderla en última instancia como una cualidad necesaria y posible de todo el sistema jurídico y de cualquiera de sus elementos y ramas para poder posibilitar la continuidad de la actividad humana, pudiendo así trascender el mero derecho de la sostenibilidad al derecho factible o sostenible, informando y evaluando por ello cualquier práctica jurídica. El mercantilismo extractivista, de agotamiento de recursos, inconsciente, que solo piensa en la acumulación de capital, se vería completamente enfrentado por esta idea de un derecho sostenible, pero es necesario hacerlo porque ya vemos la evidencia de que el extractivismo con el cual estamos procediendo no nos está llevando a ningún lugar muy bueno que digamos en términos medioambientales. Los principios bioéticos debieran ser entonces principios ontológico-hermenéuticos del derecho para hacer interpretación conforme, tratándolos como principios axiomáticos de lógica material y axiológicos, porque deben de ser parte de la validez material del sistema. Y esa sería la idea fundamental que comparto con ustedes y les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.